usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Dios les bendiga, es un placer poder saludarles. Mi nombre es Víctor Treviño y este es su ministerio profético, Las Trompetas de Plata. Es un placer poder entrar hasta sus hogares, aquellos que nos ven a través del internet, poder saludarles y decirles que Dios hoy tiene una palabra para usted. Es un placer poder compartir la palabra con mi hermano Jesús. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones, Víctor, bendiciones. Un placer de verdad poder desde este púlpito llevar la palabra del Señor, poder ministrar y continuar haciendo la obra del Señor. Bendito el nombre de Dios. Damos gracias a Dios porque para su gloria y para su victoria de la cruz del Calvario nos permite, es un privilegio, nos permite llevar desde aquí esta palabra. Este altar se ha abierto para eso. Y bueno, Víctor, la palabra. Así es, pues hoy traemos la continuación, ¿no?, de lo que fue el tema que estuvimos llevando la semana pasada, que es bajo ataque espiritual. Hay una enfermedad que se ha extendido como un virus. Y esta enfermedad ha venido infectando individuos, familias, generaciones completas, matándolos en vida. Y esta enfermedad puede destruir a cualquiera. Esta enfermedad no se limita a hombre, a mujer, a niños, adultos, y es un virus, como digo, que se ha venido infiltrando poco a poco a nuestra sociedad y ha venido destruyendo. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó al ser humano, Él lo hizo del polvo de la tierra. Y dice la Biblia que él cuando lo formaba, Él pudo soplar sobre él aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y es interesante porque la palabra nos dice que Él lo hizo a su imagen y a su semejanza, y esta fue la esencia del hombre. Cuando Dios puede crear al hombre, Él le puede dar su imagen y le da su semejanza. Entonces, una vez que el hombre es creado, dice la Biblia que Satanás estaba ahí en ese lugar, en el huerto del Edén, y él pudo ver la perfecta creación de Dios, pero él se propuso poder acabar con este plan. La Biblia nos habla que cuando el hombre peca en el Edén, él altera la imagen del hombre. El enemigo viene a contaminar su semejanza, poniéndolo al hombre en la posición de pecado, alejándolo de Dios y alejándolo de sus planes. Y es interesante porque cuando el pecado entra a la vida del hombre, el hombre es separado de Dios. Hay una separación que solamente a través de un derramamiento de sangre, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, podemos ser aceptos en el amado. Y vemos cómo desde el principio de la creación, Dios al poder sacrificar un animal y a poder cubrir al ser humano con esas pieles, estaba ya representando lo que Jesucristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Efesios capítulo 5 versículo 22 dice que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No había vida en nosotros, pero Jesucristo vino a darnos vida, y vino a darnos vida a través de su sangre. Jesús vino a restaurar todo lo que el enemigo nos había robado. Él vino a limpiar nuestra imagen y Él vino a limpiar nuestra semejanza. Por ahí dicen que la sangre del hombre mancha, ¿no? Pero la sangre de Jesucristo es la única que limpia y nos puede dar vida eterna. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Él fue derrotado. Dice la palabra que él fue, cuando aquella carta que estaba en contra de nosotros, la carta de los decretos, el libro de Colosenses nos dice que el Señor la tomó en la cruz del Calvario, la clavó y expuso a todos aquellos que nos apuntaban, todos aquellos que nos decían: ¿sabes qué? Eres un pecador, estás muerto. Él vino a exhibirlos en su desfile triunfal, dice la palabra, para poder darnos una esperanza, una vida a través de su palabra. Y mire, sabemos que Satanás está vencido, pero hoy muchos creyentes dicen: bueno, el diablo ya no tiene poder sobre mi vida. El diablo no tiene la autoridad, él no puede hacerme nada. Y es cierto, pero es muy interesante que la Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nuestro adversario, el diablo, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, él anda buscando a quien devorar, pero la pregunta es: ¿a quién anda buscando? ¿A quién quiere devorar? ¿A la gente que tiene a Cristo o a la gente que no tiene a Cristo? No creo que a la gente que no tenga a Cristo, porque Él ya la tiene en sus manos. Cuando hablamos del adversario, hablamos del enemigo, hablamos de un contendiente, de un rival opuesto. Una traducción más explícita de lo que sería ser el adversario es un oponente, y significa el que se enaltece en contra
de, en contra de qué o de quién. Entonces, el enemigo no tiene más poder sobre nosotros, es cierto. Pero es interesante que Dios nos llama a poder ponernos una armadura. Y el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, 12 dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Y también dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, sabemos que el diablo está derrotado, pero Dios nos llama a poder habitar en Él, a poder cubrirnos, porque Él sabe que Él quiere una vez más venir a ensuciar lo que Él ya hizo en nosotros. Venir a poder alterar lo que Jesucristo vino a limpiar, lo que Jesucristo vino a poder darnos esperanza a través de su sangre. El ataque que nuestro enemigo ha usado en contra del género humano es muy antiguo. Y precisamente es el tema que hoy queremos traer y poder ser de bendición. Y algo que hemos venido hablando, todos esos temas que nosotros traemos, que estamos hablando, son temas que se desarrollen de una pregunta que alguien nos ha hecho, que alguien nos ha dicho algo. Y sabemos que esta palabra es específica para alguien y sabemos que puede tener y tiene el poder para poder transformar tu vida. La inmoralidad sexual es un cáncer espiritual. Y este es el arma más poderosa que Satanás tiene para poder matar, para poder hurtar y para poder destruir. Esta arma fue usada para poder destruir civilizaciones enteras, y así como hombres de renombres en la Biblia, como Salomón, como David, cayeron bajo esta arma. Esta arma hoy está en operación y esta será el arma también de los últimos tiempos. Y esta arma es de la cual nosotros tenemos que cuidarnos. Estamos bajo ataque, no podemos negarlo. Estamos bajo un ataque espiritual que el enemigo está queriendo venir a truncar el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿qué es la inmoralidad sexual? ¿Dónde empezó la inmoralidad sexual? ¿Cuál es su origen? Hermano Jesús, estamos viviendo tiempos donde cada día vemos más esto. No solamente en adultos, ya en niños, ya en la televisión. Uno encender el televisor, podemos ver cómo eso se ha infiltrado como un virus, como un cáncer que viene. Este cáncer viene a carcomer los huesos, viene a destruir el vínculo de la familia. ¿Dónde empezó esto? ¿Cómo se dio todas estas cosas? Por supuesto, tendríamos que hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Del programa anterior, que fue Bajo Ataque Espiritual, la parte número 1, donde estuvimos hablando, donde estuvimos exponiendo lo que por la palabra nos muestra. Nosotros no queremos hablar nada que no esté en la palabra, y es importante saber que lo que nosotros estamos hablando aquí se encuentra en la palabra. En Génesis 6, en el libro de Génesis comienza todo, cuando el hombre, en el capítulo 1 podemos ver la esencia, ¿verdad? La esencia que Dios colocó en una formación del hombre que nunca había puesto en la creación que tuvo anteriormente. Me refiero ni a los ángeles ni al universo. Él quiso perfeccionar esta formación y lo hizo con sus propias manos, nos muestra las palabras. Y en el Génesis 1, en el capítulo 26, 27 y 31, muestra la esencia, donde habla de la imagen, donde habla de la semejanza. Y esto es lo que a Satanás le ha causado más ira, más rabia contra la formación, que él le puso una esencia, una semejanza que él no la tuvo, y le dio un poder que va por encima de él. Cuando estamos bajo la sangre de Jesucristo, cuando estamos bajo esa cobertura y viviendo en él y para él, dentro de su obediencia y la palabra, hay cosas que Satanás no va a poder tocar. Hay cosas que él va a querer tocar, destruir, y va a querer deformar desde el propósito original, desde la formación original, desde el corazón de Dios hasta este tiempo. Entonces, nosotros haciendo este resumen, hablábamos del capítulo 6, donde habla de la unión de hijas de hombre con los hijos de Dios. Ese es un capítulo de la Biblia muy famoso y que ha sido muy controversial. Nosotros estuvimos explicándolo en el mensaje pasado, y en esta parte queremos desarrollar esa pregunta que Víctor me acaba de hacer. ¿Desde dónde comienza? Comenzó desde aquí, pero podemos mostrar, y vamos a mostrar y desarrollar cómo ha venido afectando la vida de la iglesia, cómo ha venido afectando las vidas de la familia, aún que sucedió allá en el libro de Génesis.
por más de hace 6,000 años, desde la creación del mundo, desde el sacrificio de Jesucristo. Él viene usando esto con más poder y con más fuerza para poder dividir la familia, para poder dividir o mezclar las carnes que Dios ha dicho en Génesis 3 que iban a ligarse como una sola. Entonces, haciendo el pequeño resumen de esto, podemos ver que se comienza desde el Génesis 3, desde el Génesis capítulo 6, con los versos que le he dicho. Entonces podemos explicar que la esencia de Dios y la semejanza vienen de la mano. Es lo que Satanás ha querido destruir. El propósito de Dios al crear al ser humano fue colocarle su esencia, su semejanza. Entonces, ¿qué significa esto? En lo natural, la imagen es una representación visual de que manifiesta la apariencia o que manifiesta la parte real de donde viene. Por eso nosotros somos imagen y semejanza. ¿Qué quiso poner él? La imagen es esto. Usted me ve a mí, yo lo veo a usted, pero ¿qué muestro yo con mi testimonio? ¿Qué muestro yo con mi caminar en Cristo en esta tierra? Lo que Dios puso, que es su imagen, la parte visual que usted va a ver. Entonces, ¿cuál va a ser la semejanza? ¿Cuál va a ser la parte semejante? Es llevar el carácter de Cristo. Usted te va a ver visualmente el carácter de Cristo, el testimonio de Dios en mí, en usted, en la iglesia de Jesucristo, de los que son verdaderos, de los que de verdad no muestran una apariencia creyendo ser, sino de los que en verdad está llevando el propósito de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere deformar, quiere empañar. Y ese es el motivo por el cual hoy estamos trayendo este tema. La inmoralidad sexual es lo que él ha usado desde Génesis 6, que comenzó con tratar de mezclar el ADN, como decíamos, de donde nacen las dos simientes, donde él dijo que la simiente de la mujer iba a tratar, a Satanás iba a atacarla y la mujer le pisaría la cabeza para destruirla. Eso es lo que ha hecho y esa simiente ya llegó. Ya está aquí, hizo el sacrificio perfecto. Por la sangre de Jesucristo obtenemos el perdón de pecado y Él quita esa descontaminación que desde ese capítulo 6 de Génesis se había causado. Entonces es sobre la sangre de Jesucristo que obtenemos la limpieza, que obtenemos el perdón de pecado, que podemos decir: en Cristo Jesús soy la nueva criatura y vuelvo al diseño original. Este diseño original, hay un nuevo nacimiento, hay un proceso donde empezamos a caminar para llegar al sitio donde Dios nos quiere tener con el propósito que Él nos hizo. Y bueno, Víctor, sin más preámbulo, este resumen, podemos decir que llevando esta imagen, llevando esta semejanza, nos lleva a un Cristo perfecto que ya cumplió el sacrificio, que está vivo, que no está muerto, que está vivo y que esta sangre sigue fluyendo para limpieza de la tierra, para el nacimiento que ya ocurrió en el monte del Calvario cuando la lanza atravesó el costado. Lo que iban a hacer de él era la iglesia con esa sangre y esa agua lavada, y que iba a empezar la formación del cuerpo de Cristo en usted y en mí. Somos miembros de un cuerpo, no somos ningún cuerpo desmembrado y que aparentemente parece que corriera así, que parece que estuviera desligado, pero en realidad la unidad es lo que Cristo quiere ver en su cuerpo ahora. Y ese es el motivo por el cual hemos venido a traer este mensaje: ver cómo la familia se está dividiendo, se está separando, se está divorciando de Dios, separándose de Dios por problemas que a veces no sabemos cómo atacar. Hay un ataque, estamos bajo ataque, pero hay una gracia, hay un favor de Cristo, hay un sacrificio perfecto que fue cumplido en el monte del Calvario, para que sepamos que así como Satanás hizo un plan, Dios tiene un plan perfecto, y es de volver a colocar el diseño original en la tierra, con su reinado, con su venida, con la preparación de la novia, con la preparación de la iglesia. Entonces es el cumplimiento de este tiempo donde está ocurriendo. ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo está caminando la iglesia en medio de esta tierra? Si no es sal, tenemos que ser la sal y recordar que así como Mateo 24 lo describe, lo dice, sería la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en el tiempo que menciona de Noé. Fue donde ocurrió esta caída del hombre, fue donde ocurrió la mezcla de todas las carnes que Dios decidió raer de la tierra, acabar con ese mundo y tratar de formar uno nuevo. Y ese nuevo es en Cristo Jesús y da la oportunidad de una mejor esperanza. Víctor. Así es interesante saber que cuando Dios crea
crea al ser humano, pues Él le da el placer de poder tener relaciones sexuales, ¿no? Esto viene de Dios, pero esto se ha venido ensuciando cada vez más, a tal punto que cuando uno habla, simplemente cuando uno mencionar la palabra sexo, ya la gente ya está pensando mal, ya la gente ya está pensando, oye, pues que eso es muy fuerte, eso no puedes hablarlo. Pero no es tanto que sea malo, ¿no? Sino que el diablo, nuestro enemigo, el adversario, ha venido a querer cautivar la mente de los individuos, de las personas, para que podamos tener una imagen distorsionada de lo que Jesucristo hizo, de lo que Dios formó en el ser humano. Y es hermoso poder ver que en el Antiguo Testamento, cuando habla el libro de Génesis, dice la Biblia que el hombre y la mujer estaban desnudos. El hombre y la mujer caminaban en el huerto del Edén desnudos. ¿Qué los cubría? Usted me preguntará. ¿Qué los cubría? La gloria de Dios los cubría. Ellos se cubrían con la gloria, con la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando ellos pecaron, y ahí vemos cómo el pecado entró en el ser humano y ellos empezaron a verse. Hablábamos el programa pasado acerca de cómo los sentidos fueron contaminados, y cómo el hombre hoy ha perdido su percepción espiritual también, ¿no? Entonces, Génesis 3:7 dice que ellos se vieron desnudos. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y así pudieron conocer su estado, cómo ellos estaban, y podemos ver cómo desde ahí empezó un patrón. Amén. Y Satanás desde ahí vino destruyendo, y en Génesis 6 podemos ver la consumación de lo que Satanás hizo, ¿no? Pero esto sigue avanzando, esto sigue, es una lucha que está en pie, que Satanás, yo siempre lo he dicho, ¿no? En los programas pasados, Satanás ha estudiado al hombre por más de 6,000 años. Él sabe cómo hacer caer al hombre, él sabe cuáles son las debilidades de él conoce cada cosa porque él lo ha estudiado. Ahora, no importa quién seas, no importa qué nivel de espiritualidad tengas, siempre vamos a ser tentados por el enemigo. Cuando hablamos, hermano, acerca de lo que es la inmoralidad sexual, nos referimos a una actitud del corazón. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pensamos que podemos seguir pecando, al cabo Jesús nos perdona. Él ya pagó el precio de la cruz. Y aquí quiero detenerme un poquito para hablar de esto, ¿no? Porque hay una separación. Cuando hablamos acerca de la salvación, a veces se confunde, porque hay quienes confiesan que ellos son salvos, siempre salvos, y dicen, bueno, yo puedo pecar, puedo vivir una vida en desorden, al cabo Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero hay quienes hemos creído que la salvación viene a través de la gracia, de la fe en Cristo Jesús. Es una diferencia muy grande, porque en otros programas pasados también hemos hablado, el cristiano de hoy estamos en un cuerpo de pecado, pecamos pero no practicamos el pecado, y esa es la diferencia. No es que creamos ser más que otros. Nosotros no confesamos, no estamos diciendo somos salvos, siempre salvos y vamos a vivir una vida en desorden. No, nosotros vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos habla, y la palabra de Dios dice que el que quiera ver al Señor tiene que vivir en santidad, y eso es algo que Satanás ha venido a destruir, la santidad y la comunión del hombre con Dios. Vivimos engañados, desconociendo al Dios que nos creó. Él nos hizo con un plan perfecto para que nosotros viviéramos en su voluntad, y la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de las leyes, el séptimo mandamiento de la ley, hermano, es interesante porque dice no cometerás inmoralidad. No, es un mandamiento que nos enseña un principio muy fuerte, porque Dios sabe cómo el enemigo se ha infiltrado y cómo él quiere destruir al género humano. La Biblia dice, cuando hablamos del número 7, claro, hablamos de perfección, ¿no? La ley nos dice que si fornicamos estamos cometiendo pecado, pero ¿qué es lo que la gracia nos dice? Usted estaba hablando hace un momento de la gracia. La gracia nos enseña que si nosotros vemos a una mujer y la codiciamos, ya estamos adulterando con ella en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué Dios nos dice esto? Y es interesante porque nadie cae en la inmoralidad sexual de la noche a la mañana. El enemigo empieza a poder lanzarnos dardos, ¿no? No sé, mujeres en la calle, pláticas obscenas, chistes de doble sentido, tal vez una película clasificación R, ¿no? Que decimos, bueno, es que yo soy maduro para verla, yo puedo ver ese tipo de películas, al cabo, ¿verdad? Hey,
No podemos jugar con el enemigo. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero cuando se habla acerca de la inmoralidad sexual, el apóstol Pablo nos dice, huye de la inmoralidad sexual, huye, le dice a Timoteo, huye del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos resistir a estar jugando con el pecado. Tenemos que huir de él. Tal vez sitios de internet, ¿verdad? Todo esto, hermano, amigo que me ves, debilita tu ser, debilita tu hombre espiritual y te lleva a poder cometer pecado. El pecado siempre, dice la Biblia, va a poder engendrar la muerte. Y uno de los, tal vez de los problemas más fuertes que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad es la pornografía. Cómo el enemigo ha venido a infiltrarse a través de lo que son las comunicaciones, como es la televisión, como es el internet, el periódico, cómo ha utilizado sus medios para poder destruir, ¿no? Estos medios también los usamos para poder predicar el evangelio, pero cómo el enemigo ha querido venir a ensuciar. Y cuando hablamos de pornografía, ese es uno de los dardos más fuertes que Satanás ha lanzado en nuestra sociedad. No solamente en nuestra sociedad, sino también en nuestras iglesias. Actualmente existen más de 372 millones de sitios pornográficos. Estadísticas alarmantes revelan que Estados Unidos tiene el 89% en el uso de la pornografía, mientras que Alemania usa el 4% y el Reino Unido el 3% y los demás países le siguen. Y es interesante porque este es un cáncer que está consumiendo nuestra sociedad. Y un dato muy interesante que estábamos viendo en internet y muy triste, dice que el 65%, escucha esto, el 65% de los ministros, de los pastores, predicadores consumen pornografía. Cuando vemos la palabra pornografía, es una palabra compuesta. La palabra griega porneia es una palabra que es porno, que significa un amor que se vende, y grafía, una imagen. Se dice en la historia que en el tiempo aquel, cuando las mujeres querían prostituirse, pues no había internet, no había periódicos. Dice que ellas hacían como un dibujo, y ese dibujo ellas los entregaban, y era la manera que ellas podían poner un dibujo en un papel y ellas poder entregarlo y que la gente pudiera ver, ¿no?, el servicio que ellas estaban ofreciendo. Y eso es algo que hoy en día se ve. El diablo te vende una imagen que aparentemente te da una satisfacción, y es como un regalo que por dentro luce, que por fuera luce hermoso, tal vez un moño, algo que vislumbra simplemente al verlo, pero por dentro está vacío. Por dentro está vacío, y por dentro ese regalo va a venir a poder destruir tu vida. Y esa es la pornografía, y eso es lo que vemos. Es impresionante cómo aún los niños, empezando desde edades sumamente pequeños, de 11 años, de 12 años, ya están consumiendo pornografía. Es algo que se ha infiltrado de una manera impresionante. Y ¿cómo podemos trabajar esto como iglesia? ¿Cómo podemos salir de este problema? Ahora, antes de poder pasar el tiempo, hermano, hay un testimonio que me impactaba mucho, ¿no? Era un testimonio de una persona que decía, era un predicador, ¿no? Y este hombre dice, cuenta en su historia, que él tiene un amigo también que era predicador, y este hombre se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Te tengo que confesar esto porque ya no puedo más. Y es interesante cómo el enemigo juega con los sentidos, cómo el diablo empieza poco a poco, como un cáncer, a poder grenar, a poder destruir el género humano. Y dice que este hombre le llamó la atención, ¿no? Tuvo curiosidad de, bueno, ¿por qué los jóvenes consumen pornografía? Dice que él empezó y vio una página y dijo, bueno, pues no tiene nada de wow esto, ¿no? Y cerró la página. Al siguiente día volvió a meterse a la página de internet. Empezó a consumir un poco más. Al siguiente día empezó a ver videos. Al siguiente día empezó a ver más videos. Al siguiente día empezó, y fue poco a poco hasta que se vio envuelto dentro de la pornografía. Y dice este hombre que le decía al predicador, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Me siento mal, tengo temor que mi esposa se dé cuenta, tengo temor que mis hijos sepan de esto. Y él contaba una experiencia que él en un tiempo su computadora le entró un virus, ¿no? Y él llamaba a un técnico que fuera a su casa a poder componerla. Y este hombre, cuenta este predicador, que era un ministro de alabanza, un hombre que servía a Dios, que viajaba por todo el mundo predicando el evangelio a través de la música. Dice que mientras este técnico estaba arreglando la computadora, pues se dio cuenta del problema, ¿no? Y dice que se acercó a él y dijo, bueno, ¿sabes qué?
tu computadora está infectada con pornografía, ¿quieres que quite eso o quieres que lo deje? Dice, no, pues bórralo, no importa, se hizo como el que yo no sé, ¿no? Entonces dice que al final dijo, bueno, pues ¿cuánto te debo? Le dijo el técnico. Dice, no se preocupe, señor, no es nada, yo lo admiro mucho, yo he seguido he comprado sus discos, ¿verdad? Dice que este hombre se quedó plasmado, no supo qué hacer, y como Dios siempre también utiliza gente, ¿no? Para poder llamar nuestra atención y para poder saber que Él está con nosotros. Dice que le dijo, bueno, yo voy a orar por usted. Dios, al ver esto, ¿no? Dios puso esa carga en mi corazón, yo voy a orar por usted. Pero este hombre corría, este predicador, le decía, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, me ha atrapado, esto me ha envuelto, no sé cómo salir de ello, ayúdame. Y es interesante porque cuando uno empieza a poder ver esto, a poder consumir esto, es como si fuera un imán que te atrae y te atrapa. Porque que muchas veces decimos, no, el pecado es feo, el pecado es malo. No, es que el pecado llama la atención. Mire, si el pecado no fuera bonito, y tal vez escuche esto algo atrevido, pero si el pecado no fuera bonito, nadie pecara. Si el pecado no fuera agradable a los ojos del hombre, en el huerto del Edén no se hubiera cometido pecado, pero el pecado llama la atención, el pecado llama la atención a que uno pueda acercarse y pecar. Pero la palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, sean santos, porque yo soy santo. La santidad no es una meta, es una carrera que tenemos que aprender a correr todos los días. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú no puedes decir, sabes que yo ya soy suficientemente santo, a mí nada me hará caer, yo no puedo caer en eso. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y es interesante poder entender que este cáncer espiritual ha venido a consumir nuestra sociedad. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a través del consejo de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos deja en su palabra para poder hacer frente a este ataque, hermano, que sabemos que es una realidad? No podemos esconderlo, no podemos decir, no, sabes que yo estoy bien, esto no pasa. Es un ataque que, mire, el mismo Billy Graham, conocido como un evangelista más grande de todos los tiempos, dice que él le predicaba a un grupo de ministros de jóvenes y él le decía, aún a mis 83 años de edad soy tentado en el área sexual. Qué impresionante, que esto no respeta edades, esto no respeta géneros, esto no respeta nada. Este es un ataque que viene desde el mismo infierno para poder tumbarte, para poder destruir tu familia, para poder destruir tu casa. Y qué impresionante, mis hermanos, mis amigos, que este ataque empieza casi siempre por la cabeza del hogar. Este ataque viene a atacar al sacerdote de la casa para hacerlo caer, para destruirlo, para que el vínculo familiar se rompa. Y lo que más vemos en este tiempo son divorcios. La palabra dice que Dios detesta y aborrece el divorcio, pero el enemigo es una arma que él utiliza para poder hacer caer al hombre y para poder venir una separación en lo natural de una pareja, pero él también quiere separar al hombre de Dios. Hermano, ¿qué podemos hacer con este cáncer que está consumiendo nuestra sociedad? Wow, es algo que la iglesia tiene que demostrar que en este tiempo es la sal. No podemos permitir más que nuestros matrimonios sin consejería, sin una base bíblica puedan defenderse. La iglesia está llamada a traer los parámetros de Dios del diseño original. ¿Por qué siempre hablamos, por qué tratamos el hecho de pornografía, de todo lo que tiene que ver con el sexo? Porque así como lo dice el capítulo 6, ¿verdad? La corrupción de toda carne, Dios decidió raer, Dios decidió acabar con esto. ¿Y quiénes eran estos? ¿Por qué volvemos a tocar esto? Para dar la solución a esto tenemos que entender que no estamos hablando de una pornografía que la quisimos traer allí, sino que desde el Génesis la inmoralidad sexual es lo que pervirtió al hombre y lo que Satanás siempre sigue trayendo para tratar de distraer, de deformar, de destruir. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tuvo que traer una tabla con mandamientos para que se guiara la iglesia, para que se siga guiando la iglesia, y que en este tiempo mucha de la iglesia se ha olvidado de esos mandamientos, se ha olvidado de que hay un verso 7 que habla de esta inmoralidad sexual y que comienza en el Génesis con la deformación de toda carne. En el capítulo 6, versos 7, 11, 12 y 13 habla de esta liga de carnes y de esto que se ligó, ¿verdad? Y que ellos estaban haciendo, y en Mateo 24 habla de que se estaban dando en casamiento, de que se estaban
Entonces la gente dice, sí, pero eso es normal, todavía seguimos dándonos en casamiento. Sí, pero ¿qué tipo de casamiento era lo que estaba viendo allí? Se estaban casando mujeres con mujeres, hombres con hombres, estaban practicando una liga de carne incluso con demonios que formaron los néfelis, que formaron los giborines, lo hablamos en el programa pasado. Entonces, esta pornografía, como lo explicaba mi hermano Víctor, trae a la fornicación al extremo. ¿De dónde sale esta palabra? Bueno, esta palabra sale de donde el mismo Señor escribió en el capítulo 6, la corrupción de toda carne. Por este motivo fue que Dios decidió acabar con todos los seres vivientes en ese tiempo, porque ya se habían creado los gigantes, ya se habían creado los giborines a través de los néfelins, y entonces esta liga de mujeres con demonios, esta liga de mujeres con ángeles caídos, creó los gigantes. Y estos gigantes, por supuesto, fueron los giborines de ese tiempo que estuvieron reinando por 1000 años. Pero eso fue explicado en el tema pasado. Tenemos que hablar esto porque esto sale de aquí cuando Dios habla corrupción de toda carne, satanismo, canibalismo, vampirismo, fornicación, pactos con sangre. ¿Será que es diferente, como dice Mateo, al tiempo de Noé? No hay ninguna diferencia al tiempo que está viviendo usted y que vivo yo en este tiempo. ¿Cuáles serían las soluciones para esto? Dios ha colocado un cerco. El cerco que Dios ha colocado es el manual de la vida, lo que nos va a dar vida, la palabra, la obediencia, vivir en la intimidad con Dios. ¿Cómo vive el mundo ahora? Si tú le presentas a Cristo a alguien, ¿qué es presentar a Cristo? Ofrecerle la mayor esperanza, ofrecerle la mayor salida, la puerta, lo que de verdad nos trae una solución a nuestras vidas y el cambio a nuestras vidas. El hombre por sí dice, yo busco a Dios cuando quiera, pero déjeme decirles que eso es la mayor mentira. La Biblia muestra que el hombre siempre va a ser atraído por Dios. Siempre Dios va a estar empujando al hombre en lo que refiere a la salvación, a la parte celestial. Nosotros no podemos hacer nada. En lo que refiere a la parte de santificación, de limpieza, es donde podemos, por decir algo, colaborar con Dios en la santificación, que es un proceso que comienza desde el libro de Romanos 10, cuando yo acepto y confieso que hay un único Salvador, que hay un único Señor que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y que es el que venció, que es el que está vivo, porque todos los demás se quedaron, están enterrados, están en sus tumbas, y este que resucitó lo hizo para vencer en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando Él vence, trae este sacrificio perfecto, me da la autoridad a mí, entro en un proceso de nacimiento donde Él dice que se quedó el viejo hombre y sale un nuevo hombre que comienza a nacer. La nueva creación de Cristo en mí me permite luchar contra esto. Pero ¿cómo yo lo hago si no estoy apegado a la palabra? ¿Cómo yo lo hago si no camino en obediencia? ¿Cómo yo lo hago si no tengo una intimidad con mi Creador, con mi Señor, con mi Padre, con mi papá, que es el que dice que me ha llamado a su gloria, que me ha llamado a su luz admirable, que me sacó de las tinieblas, que donde yo estaba muerto, Él decidió darme vida a través de su gloria, a través de su imagen, a través de su semejanza? Y es lo que hoy el hombre y Satanás ha querido mezclar con este montón de pecados que se practican ocultamente, como si Dios no se diera cuenta. La apariencia y la semejanza no la puedo llevar en la iglesia como queriendo aparentar ser espiritual cuando no lo soy, ser otra persona y aparentar entre los hermanos cuando en realidad mi careta delante de Dios es otra. ¿De qué le estoy hablando, hermano? Porque el problema comienza en la iglesia cuando yo empiezo a ver la hermanita con eso que Satanás ha puesto y que puso en el Génesis. Empiezo a ver la hermanita de una manera que sé que estoy viendo su forma física, que no estoy adorando a Dios en comunión con mis hermanos, sino que está entrando una lascivia en el pensamiento y que después va a ser bajado al corazón y después va a ser manifestado en un pecado. Por eso es que dice que la pornografía comienza por la parte visual, la imagen que Satanás está trayendo, que está deformando la imagen que Dios puso en mí para traer después la semejanza, pero no de Dios, sino de Él mismo a través de esta pornografía. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la imagen y la semejanza está siendo deformada porque Él quiere colocar la imagen de Él y la semejanza de Él en los hombres, en el tabernáculo que Dios puso para el Espíritu Santo, en la casa que Dios puso para el Espíritu de Dios. Muchos están fumando, están tomando, están bebiendo, están queriendo ensuciar la casa, el tabernáculo del Espíritu de Dios y siguen diciendo: yo soy salvo, siempre salvo. Déjame decirte que estás equivocado. Es la secta más satánica que podemos decir, que pueden decir son salvos, siempre salvos, usando la gracia
como decir, la puedo pervertir y voy a seguir siendo salvo. Eso es mentira. La salvación que nosotros predicamos lleva santidad, de la cual habla la palabra en muchas partes, y sin santidad dice la palabra que nadie podrá ver a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que hacer una separación de lo santo y de lo profano, que es lo que está pervirtiendo al hombre que cree que puede entrar a la casa del Señor, pervertir y seguir viviendo y va a ser salvo. Estás equivocado, mi hermano. Si no hay una separación entre lo profano y lo santo, estás equivocado. Estás caminando estás caminando con un manual que Cristo no ha dejado y que no ha dejado escrito. A lo que Dios dejó escrito hizo el cerco. Comienza desde Romanos, donde dice y habla el capítulo 2 de Romanos. Pone el cerco para decir que entra una maldición cuando yo rompo ese cerco, cuando empiezo a decir que esta gracia que el Señor me dio la empiezo a ligar con lo que estamos viendo en el mundo, con la pornografía, con lo que yo me puedo casar mujer con mujer, hombre con hombre. Empiezo a traer otra vez las ligas de carne, tratando de hacer un desorden espiritual, un desorden en la palabra, tratando de romper este cerco y crear mi propia vida, diciendo no, en esta gracia que Dios me dio, yo tengo un libre albedrío. Yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo decidir. Déjame decirte que tú en la carne podrás hacer lo que quieras, pero hay un diseño original que Dios lo creó desde su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él va a hablar de esta inmoralidad sexual, que es lo que está acabando y lo que está acabando con nuestras parejas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que cree que puede engañar a su esposo sin contaminarse y después llevar esa contaminación al lecho sagrado, al lecho donde se acuesta con su esposo, no me va a decir que la liga que trae de afuera del mundo, lleno de demonios, lleno de espíritus caídos, llenos de suciedad, va a venir a ensuciar el lecho donde se acuesta con su esposo o el lecho donde está su familia y no va a ser contaminado. Está contaminada esa sangre. La única sangre que la puede limpiar y la única sangre que Dios ve desde el cielo es la sangre de Jesucristo. Si usted no está en esa sangre, no ha sido descontaminado. ¿Cómo me descontamino? No estamos juzgando a nadie, estamos hablando para que pueda entender que la sangre del hombre está contaminada y la única sangre que puede limpiar y hacer la transfusión es la de Cristo. Mi hermano, acércate a Cristo. La única salida que tú puedes tener para esto lo habla en Colosenses 3, capítulos versos 5 al 10, donde dice: hagan morir todo lo terrenal. ¿Cómo yo lo hago morir? Empieza a obedecer, empieza a acercarte a Dios, empieza a acercarte a una iglesia donde te hablen la verdad, donde la doctrina sea discipulada, donde me enseñen cómo caminar en la obediencia de Jesucristo, donde yo empiece a comer y a desglosar esta palabra santa, este pan bendito que Dios dejó, que te llena el vientre y que te da vida para una esperanza mejor, que puedas llegar hasta el final y pelear como libertador de tu casa, de tu vida y de los que están alrededor tuyo. Mi hermano, Cristo te ha llamado a libertar tu casa. Si tú eres el único o no has recibido a Cristo, este es el día que ha hecho el Señor para que cambies eso que ha venido de año, de generación en generación, una maldición puesta por demonio, una generación puesta por un pecado que no ha sido roto. Dios está esperando que en tu casa alguien se haga presente y diga: yo estoy aquí, deseo aceptar a Cristo, y que Cristo rompa toda cadena de maldición y que la sangre de Cristo empiece a evolucionar y a limpiar tu sangre, que lo sientas así como una transfusión y que pueda tu generación y la generación que viene poder tener una esperanza de vida eterna. Necesitamos un libertador en cada casa. Sí. Necesitamos un libertador que se pare en la brecha, como dice Tesalonicenses, donde dice: santificaos por completo. ¿Cómo yo me voy a santificar si no es por la palabra, si no es por el lavamiento de la palabra que viene a lavar mi vida? ¿Por qué el lavamiento de la palabra? Porque en la palabra del Señor, que no es palabra de hombre, ni son doctrinas de demonios, ni son dogmas de Dios, ni son dogmas, de hombre, tratando de transformar la doctrina del Señor que dejó santa, sagrada y perfecta, de acuerdo a la voluntad que Él quiere, que es buena, agradable y perfecta para los hombres que viven en su obediencia, que viven en comunión con Él, que viven levantando los altares de verdad para destruir los paganos. ¿Cómo yo lo destruyo? Con la imagen y la semejanza de Dios que yo tengo en mí. Caminando en la obediencia voy a dar el testimonio que va a destruir a estos mentirosos que están trayendo doctrina, amadores de sí mismos, ladrones de alma, que están corrompiendo a aquellos que están naciendo en un tiempo difícil. Y esa es la palabra que nosotros venimos a traer, que queremos dar a este adulterio que se ha convertido en la corrupción total del hombre, una salida a esta deformación que ha dado. La pornografía es un cáncer espiritual, es la parte moral que Satanás quiere ver destruida, donde hay la liga de carne. Entonces Hebreos 13:4 habla de lo honroso que sea
el matrimonio, lo honroso que sea el lecho sin mancilla, lo honroso que sea el poder caminar sin estar practicando esta contaminación. Mi hermano, es un tiempo donde el enemigo va a usar todas las armas desde Génesis hasta Apocalipsis para que usted no llegue al final de la carrera, para que usted no entienda que si no hay separación de lo santo y lo profano, usted no va a poder ser salvo, usted no va a poder ver la luz que Dios le está mostrando, usted no va a poder ser sal para otro y poder descontaminar el agua, poder descontaminar la sangre, poder descontaminar una vida que Dios ha creado para que usted la viva en unión con su Creador. Somos la imagen y tenemos que mostrar al mundo que somos el testimonio vivo de Cristo en esta tierra, para que el mundo que no conoce, el mundo que está en tinieblas, pueda ver en usted la esperanza, la vida y la salvación que Cristo ha puesto en nosotros. Víctor, queda poco tiempo, pero hermano, lo importante de esto es que la salvación está representada por la pureza y la moral de Dios. No hay tinieblas en el Dios santo, no hay tinieblas en un Dios poderoso que sabe y quiere recrear el diseño original que Él creó desde el Génesis, lo va a volver a traer para la iglesia en este último tiempo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar percibidos, porque el tiempo del Señor se acerca, vienen tiempos y estamos viviendo los tiempos más peligrosos, sabiendo que la venida del Señor está a la puerta, por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, por lo que estamos viendo que está sucediendo en Israel. Muchos dicen que es para los judíos nada más. Déjeme decirle, mi hermano, que el reloj de Dios, así digan que no es el reloj de Dios, es Israel, es un pueblo escogido que Él escogió en la carne, pero que en el espíritu nosotros tenemos que estar viendo lo que está sucediendo en el movimiento espiritual para este tiempo, mi hermano. Es un tiempo difícil, Víctor, es un tiempo donde tenemos que andar de verdad, con la cara descubierta, sin velos, decir soy cristiano porque vivo a Cristo, vivo este evangelio precioso y lo vivo sin tener que aparentar lo que no soy. Soy la persona natural que Dios ha creado y así voy a caminar, hablando de la sangre, hablando del sacrificio en la cruz, hablando del perdón y del perdón genuino, de lo que es la verdadera reconciliación con Cristo y el hombre. Si usted, mi hermano, no se ha reconciliado, si usted, mi hermano, está fuera del orden del Señor, si usted se ha apartado, es el tiempo de que vuelva. Dios no lo va a juzgar por lo que usted hizo en su pasado. Dios quiere que usted se arrepienta genuinamente de corazón y, como dice la palabra, apártese de todo pecado, para que la misericordia y la gracia del Señor usted pueda recibirla, usted pueda recibir el perdón de todos los pecados y la limpieza que Dios quiere hacer. Víctor. Así es, pues no podemos negar, ¿no?, que estamos bajo un ataque, hay un movimiento espiritual caído que quiere infiltrarse en la vida de la iglesia, en la vida de los matrimonios, de las familias. Y sabemos que la Biblia dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Dios, Él siempre abre una puerta de oportunidad para nosotros podernos acercarnos a Él. Hebreos 4:16 dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Hermano, la mentira más grande que Satanás nos va a poner cuando nosotros a veces tal vez pecaemos, no te acerques a Dios porque estás lleno de pecado. Pero la palabra dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él pagó el precio por nosotros. Ahora, esta es una mentira que el diablo quiere hacerte sentir mal, el enemigo, para que tú no te acerques a Dios. Acércate al Señor, corre a Dios, acércate a Él. Hay perdón, hay gracia para que tú te puedas acercar a Él. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que en esta hora, si tal vez has escuchado esta palabra, si esta palabra ha tocado tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y di, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Señor, tal vez si me he apartado de ti, te pido perdón, te pido, Señor, que me puedas ayudar a poder salir adelante, a poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor, y poder ser ejemplo para otros. Creemos firmemente que la palabra de Dios es poderosa para poder cambiar y transformar toda circunstancia en tu vida. Nosotros somos el ministerio profético de las trompetas de plata y nuestro propósito es poder dar un sonido claro, un sonido de alerta al pueblo y como decíamos, todos estos mensajes que nosotros hablamos se desarrollan de preguntas que ustedes mismos hacen. Si tienes una pregunta, si tienes un comentario, puedes escribirnos a trompetasdeplata@live.com o seguirnos en Facebook también en Trompetas de Plata o en nuestro canal de YouTube Trompetas de Plata y puedes dejar un comentario ahí, puedes hacer una pregunta. Sabemos que son temas relevantes a nuestra sociedad, lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero sobre todas las cosas sabemos que Dios tiene un plan perfecto y ese plan es que tú puedas caminar conforme a lo que está escrito. Es un placer poder saludarte. Mi nombre es Víctor Treviño, mi hermano.
Jesús González. Lo mejor está por venir, pero déjenme recordarles que Corintios capítulo 1, el capítulo 6, verso 18 dice: huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados quedan fuera del cuerpo. Usted no fue creado con esa inmoralidad sexual. Si hoy la está practicando, Dios puede, Él es experto en dar una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, podrás obtener esta nueva naturaleza y empezar a crecer para santificarte por el lavamiento de la palabra. Te amamos en Cristo Jesús y recuerda, lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Es la mejor esperanza y Él ha creído en usted y en mí para que seamos salvos. En el nombre de Jesús les bendecimos. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.